Muy bien, momento de nuestros invitados aquí en Amaneciencia. Él es administrador de empresas con experiencia en la industria y el comercio. Es inventor, creativo, gestor de ideas con formación académica de alta gerencia en la Escuela de Negocios. Está haciendo en este momento un MBA y está en el proyecto de terminarlo. Administrador de empresas de la Pontificia Universidad Javeriana de la ciudad de Bogotá. Nuestro invitado es Pablo Poch, a quien le gusta que le digan que es inventor. Pablo, bienvenido. ¿Cómo está? Bueno, muchas gracias por la presentación. Quiero contarles un poco, por ejemplo, por qué terminé en el tema del medio ambiente y las invenciones. Sí. Trabajaba en la industria del plástico, donde siempre se hablaba del plástico y era el patito feo. Me puse a investigar y eso me conmovió ya mucho al medio ambiente. En el tema del medio ambiente fueron surgiendo en la vida problemas y comencé a ver que los problemas podían llegarse a convertirse en patentes. Sí. Eso me llevó a que en el 2011 quedé como el ciudadano colombiano con mayor número de patentes en la historia colombiana registradas en un solo año. Uy, eso es excelente, imagínese uno poder ser el colombiano con más patentes, es decir, la capacidad que tiene uno intelectual para poder realizar todo esto. Sí. Pero ¿de dónde viene todo esto? ¿De dónde nace toda esta curiosidad, Pablo? Porque pues imagino que usted cuando era pequeño de pronto tenía algunas afinidades, o soñaba con ser bombero, o soñaba con ser astronauta. ¿Con qué soñaba usted? Yo creo que uno de los regalos importantes que me dieron cuando pequeño fue el Mecano y el Extralandia. Sí. Yo creo que el poder desarmar y armar cosas a uno le motivaba el crear cosas, el inventarse cosas, el inicio de la televisión y todo eso. Uno se hacía los aviones en Mecano, hacía los carritos, los tractores, o sea, era continuamente creando. Y adicionalmente cuando uno veía un problema, por ejemplo una chapa dañada, dije, ya está dañada, lo peor que puede pasar es que haya comprado una chapa, entonces me ponía a desbaratarla y volverla a armar y terminaba funcionando. Entonces era ver los problemas y buscar las soluciones partiendo del principio de que si ya estaba dañado, más no podía pasar. Autodidacta. Pablo, ¿ese Extralandia es como el Lego de hoy en día, el que tienen los muchachitos o no? Exactamente, es como el Lego de hoy en día. Solamente que el Lego ya está mucho más desarrollado, digamos, sí, es extraordinario el Lego, es muy bueno el otro que era el Mecano. El Mecano todavía sigue existiendo. ¿Y cómo es el Mecano? El Mecano era como vigas metálicas, tornillos, piñones. Ah, tocaba construir realmente. Tocaba construir totalmente, todavía se sigue utilizando, por ejemplo, en sitios como en Tecnoparque, en el desarrollo de robótica. Toda la enseñanza la hacen a través de los mecanos. Sí. Es una forma de... O sea, si usted era niño y tenía un mecano de estos, pues podía empezar a entender cómo funcionaban los piñoncitos, cómo funcionaba una tubería, cómo funcionaban ese tipo de cosas. Exacto, para mí ese juego... Yo no lo conocí. Para mí ese juego que debía tener tanto niños como grandes, es un juego espectacular porque le ayuda a uno a crear y a desarrollar parámetros y demás. Claro, y de verdad empezar uno a abrir un poquitico más su mente. Me gusta mucho eso. ¿Qué edad tenía en ese momento? Eso, yo creo que el primer mecano que tuve, lo tuve como a los 4 años. 4 años, de ahí empieza a ver las cosas que están fallando en el hogar, entonces una chapa, alguna puerta, cualquier cosa y empieza a reparar. ¿En qué momento, siendo niño, tiene su primer invento? Porque tuvo que haber sido yo creo que siempre que hemos tenido un problema, hemos inventado una solución, ¿sí? El problema es que hay veces las soluciones las pasamos por alta porque nos solucionaron el problema y seguimos de largo. Ya fue mayor cuando veía que el problema había una solución, pero que esa solución podía llegarse a patentar. Y al buscar patentar era ya pensando en darle más divulgación y no solamente en quedármelo para mí solo, que logré desarrollar una cosa, sino comenzar a divulgar y a patentarlo y a desarrollarlo. Pero de niño, pero siendo un niño jugando en todo este tema del tiempo libre, del hobby, de repente no se inventó algo, que se hubiera inventado un juego, que se hubiera inventado, no sé, alguna cosa. Algo que usted recuerde así como gratamente, o un momento de esos de brillantez tremenda de la niñez. Yo creo que siempre uno inventó muchas cosas. Por ejemplo, como estaba recién llegado el viaje a la Luna, el Apolo 11, que llegó en 20 de julio, Día de la Independencia Colombiana de 1969, entonces uno se inventaba cohetes, se inventaba naves espaciales, tenía una creatividad, pero llegar al punto de decir como un gran invento, no, porque era el juego uno y el rol de uno. Pero sí le gustaba eso, sentarse a crear. Yo me podía quedar en vacaciones, me quedaba tardes y tardes
con amigos solo, inventando, jugando, delicioso. Era porque hoy había un carro, mañana podía ser un tractor, pasado mañana podía ser un avión, traspasado mañana podía ser un edificio, una grúa, lo que sea. Lo que uno fue viendo, uno leía, por ejemplo, las plumas, las grúas plumas, que en Colombia no era muy común. Entonces uno veía la grúa, entonces con el mecano uno cogía y la armaba y alzaba las cosas y demás. O sea, era viendo cómo uno con el mecano podía hacer esa misma máquina, pero con la idea de que uno tenía visual. Uno veía y uno imaginaba que tenía un contrapeso, tenía una cosa, y de acuerdo a eso uno llegaba a la casa y la armaba. Reproduciendo la realidad un poquito con este juego que nos está contando Pablo, que se llamaba Mecano. Pero Pablo, yo le pregunto una cosa, ¿hay alguna diferencia entre los niños que tienen acceso a ese tipo de juegos, o usted ve alguna diferencia entre los que tienen acceso a este tipo de juegos y a los que no? Es decir, los que solo se la pasan, por ejemplo, jugando hoy en día juegos de video, viendo televisión o ese tipo de cosas, diferente de los que tienen el Lego y este tipo de cosas que los ayudan a construir, a tener un poco más lógica. Yo creo que sí hay mucha diferencia, muchísima diferencia. O sea, cuando usted está cogiendo una ficha y se inventa algo, es partir como un artista, coge un lienzo y va a pintar un cuadro y termina pintando una maravilla. El que está haciendo Lego de pronto volverá muy ágil en el manejo de dedos, de pronto para cirugías a larga distancia y cosas de esas puede volverse espectacular persona. Pero en el sentido de armar, de creatividad y todo eso, de actividad, yo realmente, si fuese niño, yo no cambiaría, o sea, sin decir que los juegos de video son extraordinarios, yo no cambiaría un mecano el 100% por un juego de electrónica o videojuego. Pero mire lo importante, de verdad, cómo influyen los juegos, cómo influye la infancia en lo que es un adulto, ¿no? Todos estos juegos empezaron a hacer en el Mella. Empezaron a ser una persona muy creativa, una persona innovadora, porque empezó a construir, empezó a ser inventor, pero inventor pues en su estilo, el de un niño, a crear todo esto y darle una visión muy amplia de la vida, que hace que llegue entonces administrador de empresas. ¿Por qué? El administrador de empresas, de pronto, eso sí se puede decir que es por tradición. Mi padre montó una compañía en Colombia, que fue la patente de la bolsa para la leche, ¿sí? Y viéndolo administrando y todo eso, terminé estudiando administración de empresas, luego me apasioné por el mercadeo, hice una especialización en mercadeo y con el tiempo me fui tendiendo más al tema ambiental. Bueno, pero un momento, tocó parar ahí también, porque ¿cómo así que el papá era inventor también? O sea, ¿o cómo fue ahí eso? No, mi padre trajo una patente de Francia. Ok. Y fue el que Prepac fue el eje del desarrollo de la industria colombiana, porque no fue una típica fábrica, sino que creó todo el sector de la pasteurizadora moderna, lo creó Prepac, porque antes la pasteurización era en botellas de vidrio, plantas gigantes, y aquí permitió que el finquero se volviera pasteurizador, ya no con volúmenes muy grandes, sino con volúmenes muy reducidos. Entonces, de pronto el ver esa empresa, que no es la típica empresa, porque es eje del desarrollo del país, de pronto me motivó a ser parte de la empresa. Yo estuve vinculado a la empresa hasta el año 99, luego me retiré, nuevamente estoy vinculado a la empresa, hoy en día soy el presidente de la compañía, con nuevos desarrollos, nuevas patentes, ¿sí? Pero realmente la administración fue por eso, y hoy en día, viendo el futuro de la compañía, uno tiene que ser innovador con patentes. Por ejemplo, en marzo vamos a sacar una patente muy interesante, que es cuando la gente tiene un problema, que usted tiene un vaso de agua, una bolsa de leche abierta, un cartón de leche abierto, lo que sea, se voltea, se derrama. La gente le pregunta a usted qué opinaría de un empaque, de una bolsa abierta, que esté llena de productos, se voltea y no derrame. Entonces, en marzo espero estar una locura. Pero total, porque va a ser, primero, no hay peor cosa que usted abra su nevera y vea la leche derramada. Regada, eso. Ay, sí. Más que huele horrible, sí, pues, sí, la limpieza, hay que sacar todos los productos de la nevera, volver a limpiar, todo ese tipo de cosas. Imagínese usted, por ejemplo, que va a salir por una fiesta y tiene una pequeña manchita que ahí necesita un trapito. Llega al lavadero, coge el trapito, pues están de malas que el tarro del hipoclorito se le vino encima. ¿Qué le pasó a su traje? ¿Qué le pasó a su chaqueta? ¿Qué le pasó a su corbata? En este empaque se podría voltear, caer al piso y todo eso, y no le derrama, ¿sí? Entonces, es viendo problemáticas y diciendo que hoy en día el desarrollo de la industria del país tiene que ser a punta de innovación, porque si yo sigo haciendo lo mismo que hacen los demás, voy a tener básicamente un crecimiento vegetativo. Pero si genero innovación, yo puedo tener crecimientos exponenciales.
Además que es que los países en vía de desarrollo, o los desarrollados más bien, siempre han estado a la vanguardia en temas de creación, en temas de desarrollo y en temas de investigación. Entonces es importantísimo que en nuestro país existan este tipo de iniciativas. Pablo, usted hoy en día, ¿cómo ve precisamente la juventud colombiana? Ya para pasar un poco de la niñez a la juventud, ¿cómo los ve ustedes? ¿Preocupados un poco por el tema del desarrollo, de la inventiva, o no? ¿O más bien los ve un poquito despreocupados? ¿Nos ve un poco despreocupados? He visto algunos colegios que sí se preocupan un poquito por la inventiva, por la creatividad, pero tristemente existe un bache de desconocimiento muy grande, porque cuando uno inventa algo, acude a los abogados cuando es un trámite que uno puede hacer directamente, y cuando uno acude al abogado, por desgracia, le resulta uno costoso. En cambio, cuando uno lo hace directamente, les resulta más honorablemente hacer las cosas. Pero sí, poquito a poquito se está incursionando a mover la creatividad de la gente en el desarrollo, en los jóvenes, en programas de robótica, en programas de invenciones, pero faltaría muchísimo que lo que tiene que ver el gobierno con la locomotora, como lo llama el gobierno de locomotora, que le diese más importancia al desarrollo de los inventos, porque muchos inventos mueren. Primero, el inventor llega, llámese joven, mayor, lo que sea, inventa algo y comienza el primer trámite de buscar cómo hago para patentarlo. Cuando contacta a un abogado le vale X millones de pesos y dice, no, yo no tengo esa plata, porque primero los inventores muchas veces surgen de problemas y trabajan con las uñas. Cuando un inventor logra hacer una patente, ya viene los trámites de pagar los derechos, demás, ¿sí? Pero luego viene que el inventor no tiene contacto con el sector real y se pierden oportunidades del país donde el Producto Interno Bruto podría crecer exponencialmente. Porque usted cuando tiene una patente, usted tiene una protección de 20 años de exclusividad en el mundo a medida que uno lo vaya manejando por cada país. Eso le puede generar un Producto Interno Bruto al país y demás. O sea, yo soy partidario que la inventiva se debe motivar y motivar y motivar todo lo más que se pueda. Pero en todos los ámbitos, o sea, desde el hogar, en el colegio, en la economía del país, con los políticos, con todo, todos tienen que estar también a favor de todos estos inventores, porque es que ya les cuento, ¿qué tiene que ver todo esto de las invenciones? ¿Qué tiene que ver también un administrador de empresas? ¿Y qué tiene que ver con la ecología? Porque a veces cuando hablamos de empresarios pensamos que solamente les interesa el dinero, pero cuando a un empresario le interesa cuidar el medio ambiente, mucho se puede hacer. Ya regresamos en Amaneciencia.